Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el equipo 3 de la carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales y a continuación vamos a hablar, bueno, vamos a presentar la práctica 15, que su nombre es Convertidor Analógico Digital, y a continuación daré una breve introducción acerca de la práctica, que fue extraída obviamente de las prácticas de principios eléctricos. Este informe elaborado por nosotros, ya el grupo de tercer grado, grupo A, tercer semestre, perdón, se centra en el convertidor analógico digital. El objetivo principal es que se comprenda y aplique este concepto creando y analizando la aplicación de este componente de un círculo que utiliza un sensor de temperatura. Para contextualizar, empezaremos explorando el marco teórico. En primer lugar, se detalla en los conceptos fundamentales del convertidor analógico digital y convertidor digital analógico, destacando su funcionamiento y estableciendo las diferencias fundamentales entre ambos actos seguidos. Seguido se inventa a fondo la hoja de datos del fabricante de los elementos claves del circuito, del sensor de temperatura LM35 y el convertidor ADC 0804. El tercer punto se enfoca en la realización de actividades específicas divididas en 6 incisos. Estos abarcan desde la descripción del funcionamiento de los convertidores DAC y ADC hasta la presentación de diferencias clave entre ellos. También se explora la aplicación y el uso de estos elementos en distintos tipos de circuitos, respaldado por la creación de una tabla de verdad basada en datos de un convertidor AD. Y el cuarto punto requiere la confección de una gráfica que refleje los resultados obtenidos en un convertidor ADC 0804 utilizando los datos específicos proporcionados. En el quinto se instruye, perdón, a diseñar y desarrollar el circuito, considerando la investigación previa, los ejemplos prácticos y los datos obtenidos. Finalmente, el punto 6 establece la investigación de un ejemplo de la aplicación específica del convertidor digital a analógico, de los criterios específicos que deben cumplirse. Y para concluir, se incluyen capturas del circuito diseñado en Proteus junto con un video de presentación, que es el que estamos realizando. Bueno, el link del video, perdón. Y a continuación voy a seguir con la práctica, que es el marco teórico, que fue investigar el concepto de convertidor analógico digital y convertidor digital analógico. Eh, el convertidor analógico digital es un conversor o convertidor de señal analógica a digital. Es un dispositivo electrónico capaz de convertir una señal analógica, ya sea de tensión o corriente, en una señal digital mediante un cuantificador y codificándose en muchos casos en un código binario en particular, donde un código es la representación unívoca de los elementos. En este caso, cada valor numérico binario hace corresponder a un solo valor de tensión en la corriente. En la cuantificación de la señal se produce una pérdida de la información que no puede ser recuperada en el proceso inverso, es decir, que en la conversión señal digital analógica, eh, esto es debido a que se trucan los valores entre dos niveles de cuantificación, mientras mayor cantidad de bits es la resolución y por lo tanto menor información perdida. Se utiliza en equipos electrónicos como computadoras, grabadores de sonido y video y de equipos de telecomunicaciones. Ahora seguiré con el concepto de convertidor digital analógico. Un convertidor de digital analógico, DAC, es un dispositivo que convierte los datos digitales en una señal analógica, que es una tensión de corriente o carga eléctrica. Los datos digitales generalmente son una secuencia de impulsos de tiempo finitos que se procesan y convierten en una señal analógica física continua. La resolución, tasa muestra y linealidad son los parámetros de rendimiento clave que se describen la calidad del DAC. La resolución se refiere al número de bits digitales por muestra que se pueden convertir con presión en una señal analógica. La tasa de muestra es la frecuencia en la que se prueban
los datos digitales de entrada, la linealidad y que está relacionada con la resolución, que se describe tan uniformemente al DAC, corresponde a los cambios de entrada digitales incrementales, la no linealidad diferencial, DNL, y no linealidad integral, INL, y se utilizan normalmente para caracterizar la linealidad del DAC. Y a continuación mi compañero Fernando seguirá con el reporte. Bueno, a mí me tocó describir el funcionamiento del convertidor analógico digital y digital analógico. Ambos aparatos buscan medir la tensión, corriente o carga eléctrica para empezar los datos analógicos, en este caso enfocados a la electrónica. Se refiere a un fenómeno electromagnético que es representado por una función y o una gráfica se mantiene como una información física. Los datos digitales son fenómenos electromagnéticos representados por valores discretos que terminan siendo codificados entre paréntesis sistemas numéricos. La función del convertidor es convertir un lenguaje de dato a otro, dependiendo del uso del aparato en cierta actividad a realizar. Aquí nos preguntamos qué tipo de aplicaciones se utilizan en el convertidor analógico digital. Conversor de aproximaciones sucesivas. Es el empleado más comúnmente cuando se refieren a velocidades de conversión entre medias y altas del orden de algunos microsegundos a décimas de microsegundos. Usa un comparador para estrechar sucesivamente un rango que contenga el voltaje de entrada. En cada paso sucesivo, el conversor compara el voltaje de entrada con la salida de un conversor digital analógico interno, que puede representar el punto medio del rango de voltaje seleccionado por cada paso en este proceso. La aproximación se guarda en un registro de aproximación sucesiva, entre paréntesis SAR, por sus siglas en inglés. Por ejemplo, se considera un voltaje de entrada de 6,3 y, y el rango inicial es de 0 a 16. En el primer paso, la entrada de 6,3 se compara con 8, el punto medio del rango de 0 a 16. El comparador informa de que el valor de entrada es menor de V, así que el SAR se actualiza para estrechar el rango de a 0, 8. En el segundo paso, el voltaje de entrada se compara con 4, punto medios de 0 a 8. El comparador informa de que el voltaje de entrada está por encima de 4, así que el SAR se actualiza para reflejar que el voltaje de entrada está en el rango de 4 a 8. En el tercer paso, el voltaje de entrada se compara con 6, que es el punto medio en el rango de 4 a 8. El comparador informa que el voltaje de entrada es mayor que 6 y el rango de búsqueda se convierte en 6 a 8, de 6 a 8. Los pasos continúan hasta que se consigue la resolución deseada. Conversor de rampa. Se emplea en aquellos casos en los que no se requiere una gran velocidad, pero en los que es importante conseguir una buena linealidad. Ese conversor produce una onda de sierra que sube o baja y regresa rápidamente a cero. Cuando comienza la subida o la bajada con la rampa, un temporizador empieza a contar. Cuando el voltaje de la rampa alcanza el voltaje de entrada, se dispara un comparador y se graba el valor del temporizador. Este tipo de convertidores necesitan el menor número de transistores. El tiempo de la rampa es sensible a la temperatura porque el circuito que genera la rampa es a menudo un simple oscilador. Hay dos soluciones. Utilizar un contador con reloj que conduce
un conversor digital a analógico y luego usar el comparador para preservar el valor del contador o calibrar la rampa cronometrada. Una ventaja del conversor de rampa es que comparar una segunda señal solo requiere otro comparador y otro registro para almacenar el valor de la tensión. Bueno, a partir de la pregunta anterior, ¿en qué circuitos se pueden utilizar? Los circuitos de captura y mantenimiento se emplean para el muestreo de la señal analógica durante un intervalo de tiempo y el posterior mantenimiento de dicho valor, generalmente en un condensador, durante el tiempo que dura la transformación AD propiamente dicha. ¿Cuál es la diferencia entre convertidor analógico digital y convertidor digital analógico? Un convertidor analógico digital analógico digital convierte un lenguaje físico a uno digital, es decir, pasa una información física a una codificada y lógica, y un convertidor digital analógico convierte un lenguaje digital a uno físico, es decir, pasa una codificada y lógica para una información física. Bueno, aquí como podemos observar, la tabla de verdad del convertidor analógico digital. Bueno, en estas tablas podemos observar los distintos valores que podremos obtener de nuestro convertidor usando 5 volts, como el valor máximo a recibir siendo cada uno equivalente a 19, 60, etcétera, etcétera. Microvolts, esto debido a que si dividimos los 5 volts entre 255, que es el valor más grande que podrá tener, obtenemos un valor de 0.01 1960 78 43 372 549 volts. Y ahora mi compañero Daniel les va a explicar la resolución del convertidor. Para este caso, vamos a ver cuál es la relación del convertidor ADC 0804. Se tiene como voltaje de referencia de 5 volts por cada grado centígrado arrojado por el sensor de temperatura LM35, que en este caso nos da 0.51. Y para obtener esto se hace mediante una regla de 3, sabiendo que nuestra energía es de 0.5 voltios y tenemos que se divide en 255 partes. El 0.01 voltios es como la unidad centígrado y el otro es nuestro resultante, que es lo que nos da nuestra operación. A partir de esto que observamos, vamos a ver la referencia. Si esto se realiza la gráfica para la comparación analógica digital con el ADC 0804 de 20 grados centígrados, 28 grados centígrados y 31 grados centígrados a digital binario. Para esto tenemos que 20 grados centígrados lo tenemos que convertir a 200 microvoltios, que nos da como igual a 0.2 voltios. Entonces usamos la regla de 3. Tenemos 5 de voltios de entrada más 255 en lo que partimos entre la temperatura que se convirtió a voltios, que es 0.2 voltios, y nuestra variable. Entonces, para despejar hacemos esta operación. X es igual a 0.2 voltios por 255 entre 5 voltios, que nos da como resultado 10.2. Esto lo tenemos en unidad de decenas, por eso aquí lo redondeamos a 10 y nos da que 10 nos da igual a 1010 cuando lo convertimos a binario, que es igual a 10, básicamente. De ahí hacemos lo mismo, pero con el de 28 volts. Si se baja tantito, por favor. Hacemos esta vez la misma operación. Sabemos que tenemos 5 voltios
entre 255 partes, pero esta vez ya no son 20 grados centígrados, sino que son 28 grados centígrados. Se hace la conversión y nos da como 0.28 voltios y X. Ahora hacemos lo mismo, multiplicamos 0.28 por 255 entre 5, nos da 14.28, lo redondeamos a 14 para que sea más exacto, porque en binario pues no se puede, bueno, sí se puede, pero es más complicado, y nos da como resultado que nos da 1110. Esto ya la conversión a binario, igual 35 grados centígrados, los convertimos a microvoltios, y de microvoltios lo vamos a convertir a voltios para tener las mismas unidades en ambos lados, y ahora tenemos que 5 voltios, 255, 0.131 grados centígrados, que ahora son voltios, y nuestra variable. Entonces tenemos que la operación para resolver este es 0.31 voltios por 255 entre 5 nos dan como 15.81, y como está más cerca, para redondearlo se redondea a 16, entonces ya tenemos que 16 en decenas, pero ya tenemos que convertir en binarios, entonces en binario nos da 10001. A continuación, nuestro compañero Brandon nos explicará el circuito que se realizó. Este es el circuito que utiliza el ADC de 8 bits junto con el sensor de temperatura para medir y representar digitalmente la temperatura. Según lo antes calculado, cada grado Celsius se traduce a 0.51 en la conversión digital. La primera imagen es el resultado para 20 grados Celsius. El LM35 produce un voltaje proporcional a la temperatura que luego se convierte en un valor digital de 10. En la siguiente imagen, a 28 grados Celsius, la salida del LM35 es mayor, generando un voltaje más alto. Este aumento en el voltaje se refleja en un valor digital más alto, en este caso 14. Y por último, en la siguiente imagen, a 31 grados Celsius, la salida del LM35 es aún mayor, produciendo un voltaje más alto que se traduce en un valor digital de 16. Estos resultados muestran que a medida que la temperatura aumenta, también lo hace el valor digital. Esto es coherente con la relación esperada, ya que el LM35 proporciona un voltaje que varía linealmente con la temperatura, y el ADC convierte ese voltaje en un valor digital de acuerdo con su resolución de 8 bits. A continuación, mi compañero Luis explicará una aplicación para el convertidor analógico digital. Pues bueno, compañeros, en el punto 6, pues como ya mencionó mi compañero Brandon, yo voy a explicar una aplicación de lo que consiste el contador analógico, o en este caso el contador digital. En este caso lo que hicimos fue realizar una pequeña investigación, como se nos indica en el formato de la práctica número 15, en donde lo que incluimos fue el nombre de la aplicación, el autor y el objetivo que pretende explicar esta aplicación, la descripción de sí misma, y consigo misma dentro de la aplicación mostramos lo que viene siendo un diagrama. Bueno, cabe destacar de que, bueno, en primer paso lo que tenemos que hacer es conocer el nombre de la aplicación. En este caso, como nosotros escogimos y realizamos la investigación, perdón, del contagio de objetos y de sucesos, que viene siendo lo que viene, bueno, viene siendo lo que representa como un contador digital o analógico. Como podemos ver, el autor es Tomás Pollán Santamaría, y el objetivo es poder explicar una aplicación de los contadores digitales, en este caso en el contagio de objetos y de sucesos. Bueno, en la descripción, lo que básicamente se refiere es poder explicar lo que viene siendo pues la aplicación de este contagio de objetos y de sucesos. Bueno, en la descripción cabe destacar que lo que nosotros decidimos hacer fue contar directamente cosas como pulsos, objetos o sucesos que se utiliza dentro de muchos procesos, perdón. Y para poder hacerlo es necesario poder convertir primero el fenómeno o evento que se va a contar en una señal eléctrica. Esto para poder lograr asegurar y utilizar un sensor y luego un circuito que forma pulsos de manera adecuada. En tareas de control es muy útil el contaje hasta un número predeterminado, perdón, lo cual puede realizarse de dos formas. La primera sería comparando el resultado del contaje de un contador normal
o en este caso ascendente, con el número deseado a través del correspondiente comparador. Y la otra forma sería prefijando en un contador descendente, imponiendo mediante una carga paralelo el número a contar y detectando cuando el contaje, inverso llega a cero. Después, lo que dentro de nuestra descripción fue los contadores los contadores de este tipo, pueden emplearse, por ejemplo, para contar el número de objetos que entran dentro de un recipiente o envase. Esto, al alcanzarse el número fijado, el pulso de salida determina el fin de la serie de un número de objetos, y para poder dejar pasar una nueva serie de un número de objetos, un pulso de inicio debe borrar, es decir, ponerse a cero el contador. En la siguiente figura podemos explicar lo que viene. Bueno, se puede apreciar un poco a lo que nos referimos. En la figura anterior, la puerta Y o la puerta Y debe conformar el término mínimo reducido del número de objetos, es decir, que debe recibir las salidas del contador para poder corresponder a los dígitos que se van indicando, con un valor de 1 en dicho número. Las configuraciones análogas también pueden utilizarse para cualquier control de números de unidades, por ejemplo, para poder dejar pasar un número de pulsos cada vez que se activa su entrada de pulsos, para poder avanzar a un número de posiciones determinadas por una serie de marcas, etc. De igual forma, para poder controlar un número máximo, digamos, de personas o de objetos presentes en un recinto, supuesto que se disponga de sendos directores de entrada y de salida, que comunican un pulso por cada entrada o salida individual. Esto puede emplearse un contador, en este caso se puede emplear un contador de tipo bidireccional, o el contador que cuenta los pulsos provenientes del sensor de entradas y descuenta los que recibe del sensor de salidas. Y al alcanzar el número máximo puede producir una señal que avisa o cierra el paso, generando una señal de alto o de stop, hasta que se producen salidas que sitúan al contador por debajo del número máximo. Pues bueno, esto sería todo, compañeros, respecto a la práctica 15, y pues eso sería todo.